El hogar de la Biblia, donde amamos, estudiamos y protegemos la palabra de Dios. Presenta Biblia Católica de Cío San Miguel, Biblia Vulgata Latina de San Jerónimo de Estridón, traducida en español y anotada conforme al sentido de los santos padres y expositores católicos, por el ilustrísimo señor Don Felipe Escío de San Miguel, ex provincial del Orden de las Escuelas Pías de Castilla, obispo de Segovia, y preceptor del Serenísimo Señor Príncipe de Asturias, año 1790, Valencia, España. Del Nuevo Testamento, el Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo, capítulo 14. Temas: muerte del Bautista. Cristo en el desierto da de comer a una multitud de pueblo con 5 panes y 2 peces. En una tormenta de la mar va hacia sus discípulos andando sobre las aguas, y San Pedro, viniendo también hacia él sobre las aguas, se ve en peligro de anegarse por fallarle la fe. Versículo 1. En aquel tiempo, Herodes el tetrarca oyó la fama de Jesús. Comentario del versículo 1. Herodes el tetrarca. Tetrarca es palabra griega y significa el gobernador o príncipe de la 4ª parte de un reino. Después se tomó por un gobernador o príncipe de dignidad inferior a la del rey. Herodes, según San Lucas 3:1, era tetrarca de la Galilea. Versículo 2. Y dijo a sus criados: Este es Juan el Bautista, que resucitó de entre los muertos, y por eso virtudes obran en él. Comentario del versículo 2. Virtudes obran en él. Otros trasladan: y por esto se obran por él tantos milagros, tomando pasivamente el verbo operantur. Pero el griego es activo y significa algo más que operari. Por esto virtudes, esto es, espíritus poderosos, o virtudes angélicas, obran en Juan, o por Juan estos milagros. Versículo 3. Porque Herodes había hecho prender a Juan, y atado ponerle en la cárcel por causa de Herodías, mujer de su hermano. Comentario del versículo 3. Por causa de Herodías, mujer de su hermano. Este se llamaba Filipo, como se expresa en el texto griego. Era su hermano de padre, aunque de otra madre. Véase en Josefo. Versículo 4. Porque le decía Juan: no te es lícito tenerla. Comentario del versículo 4. Herodes, habiendo repudiado su legítima mujer, y usando de medios violentos, tomó la de su hermano, que vivía aún, y había tenido hijos de ella. Por estas razones era ilícito e incestuoso este matrimonio, lo que movió al Bautista a reprenderle con libertad y celo, pero al mismo tiempo con prudencia y circunspección. Los vicios de los grandes son otro tanto más perniciosos, porque dan el ejemplo a los pequeños, para que los imiten sin escrúpulo. El ministro del Evangelio no debe excomulgar públicamente a su príncipe y su rey, ni declamar contra su conducta y desarreglo, antes bien, debe ocultarlos y disimularlos cuanto esté de su parte.
porque es cosa muy peligrosa para la tranquilidad de los estados, exponer al odio y desprecio de los súbditos a los príncipes que la providencia estableció para gobernarlos. Pero está obligado a declararles con toda libertad que si no se arrepienten y corrigen, no pueden participar del sacramento de nuestra reconciliación sin profanarle y sin agravar su propia condenación. Al paso mismo que debe abstenerse en público de todo lo que pueda servir para desacreditarlos, en secreto armado de un celo prudente y de una caridad magnánima, representarles en su cara y decirles como hizo el Bautista: no te es lícito tener esta mujer. Versículo 5. Y queriéndole matar, temió al pueblo, porque le miraban como a un profeta. Comentario del versículo 5. Como a un profeta. Esto es como un verdadero profeta. Versículo 6. Mas el día del nacimiento de Herodes, la hija de Herodías danzó delante de todos, y agradó a Herodes. Comentarios del versículo 6. Primer comentario. La hija de Herodías. Esta se llamaba Salomé, y era hija de Filipo. Segundo comentario. Danzó delante de todos. La palabra griega, saltó, danzó, explica que lo hizo con menos modestia de la que convenía a una doncella. Versículo 7. Por lo que prometió con juramento, que le daría todo lo que le pidiese. Comentario del versículo 7. Todo lo que le pidiese. Pocas palabras cuesta a Herodes el sacrificar y dejar a la disposición y antojo de una danzarina, sin otro mérito que el haber sabido darle gusto, lo que había costado mucha sangre a su padre, para adquirirlo o para conservarlo. No se han visto en todos tiempos, sino funestos y repetidos ejemplos de príncipes, que concedieron a un lisonjero, a un vil ministro de sus deleites, a una danzarina o cantora, lo que negaban a sus más fieles consejeros, y a los que los habían defendido a ellos y a sus estados con peligro de sus vidas. Versículo 8. Y ella, prevenida por su madre, dijo: dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Comentario del versículo 8. Por su madre. Temió ésta que, volviendo Herodes sobre sí por la reprensión del Bautista, tomase otra vez su primera mujer y la desechase a ella. Por esto le tenía un odio implacable, y se aprovechó de esta ocasión para hacerle morir. Y no contenta con esto, cuando le presentó su hija la cabeza del Bautista, le picó la lengua con la aguja que tenía en la cabeza, como queriendo vengarse de aquella lengua que había osado decirle la verdad. San Jerónimo. Josefo refiere que Herodes tenía preso a Juan en Maqueronte, que distaba no poco de Tiberíade, donde el tirano tenía su palacio. Y así la cabeza del Bautista no pudo ser presentada a la moza, sino algunos días después de celebrado el cumpleaños de Herodes. Versículo 9. Y el rey se entristeció, más por el juramento, y por los que estaban con él a la mesa, se la mandó dar. Comentario del versículo 9. Esta tristeza que muestra Herodes, no nace de haber de faltar a la religión de un juramento, a cuyo cumplimiento no estaba obligado por ser de una cosa tan inicua, sino porque lo había hecho delante de un grande número de testigos, que en su concepto podrían despreciarle si faltaba a él, como a un hombre perjuro, ligero y pusilánime. La honra es en general el ídolo de los hombres, y sobre todo de los grandes, ídolo que el orgullo ha consagrado, y puesto en el lugar de la virtud, y al que frecuentemente, como en el caso que tratamos, se sacrifican la religión y la humanidad.
El mismo orgullo ha sustituido a la verdadera gloria la vanidad, que solamente tiene la apariencia. Versículo 10. Y envió, e hizo degollar a Juan en la cárcel. Versículo 11. Y fue traída su cabeza en un plato, y dada a la muchacha, y ella la llevó a su madre. Versículo 12. Y vinieron sus discípulos, y tomaron su cuerpo, y lo enterraron, y fueron a dar la nueva a Jesús. Versículo 13. Y cuando lo oyó Jesús, se retiró de allí en un barco a un lugar desierto apartado, y habiéndolo oído las gentes, lo siguieron a pie de las ciudades. Comentarios del versículo 13. Primer comentario. A un lugar desierto apartado. Huyendo del furor de Herodes, porque su hora no era aún llegada. Se retiró a un lugar cerca de Betsaida en la Galilea superior de la tetrarquía de Filipo. Segundo comentario. Lo siguieron a pie. Esto es, pedestres, a pie, y por tierra, y no en barco, como iba Jesús. Versículo 14. Y cuando salió, vio una grande multitud de gente, y tuvo de ellos compasión, y sanó los enfermos de ellos. Versículo 15. Y venida la tarde, se llegaron a él sus discípulos, y le dijeron: Desierto es este lugar, y la hora ya es pasada. Despacha a las gentes, para que pasando a las aldeas, se compren qué comer. Comentario del versículo 15. Y venida la tarde. Lo que se debe entender de las primeras vísperas, o 3 horas después de mediodía. Véase el capítulo 27, 57. Versículo 16. Y les dijo Jesús: No tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. Versículo 17. Le respondieron: No tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Versículo 18. Jesús les dijo: Traédmelos acá. Versículo 19. Y habiendo mandado a la gente que se recostase sobre el heno, tomó los 5 panes y los 2 peces, y alzando los ojos al cielo, bendijo, y partió los panes, y los dio a los discípulos, y los discípulos a las gentes. Comentario del versículo 19. Alzando los ojos al cielo, bendijo. Bendecir y dar gracias son expresiones sinónimas en la Escritura. San Juan 6:11. Esta bendición santifica lo que comemos, después de haber reconocido que es Dios quien nos lo da, y de haberle dado gracias por ello. Versículo 20. Y comieron todos, y se saciaron. Y alzaron las sobras, 12 cestos llenos de pedazos. Versículo 21. Y el número de los que comieron fue 5.000 hombres, sin contar mujeres y niños. Versículo 22. Y Jesús hizo subir luego a sus discípulos en el barco, y que pasasen antes que él a la otra ribera del lago, mientras despedía a la gente. Comentario del versículo 22. A la otra ribera del lago. Este era el de Genesaret. Quiere decir, a un lugar algo apartado de la otra ribera, esto es, a Betsaida, como lo explica San Marcos 6:45. Versículo 23. Y luego que la despidió, subió a un monte solo a orar. Y cuando vino la noche, estaba él allí solo. Comentario del versículo 23. Y cuando vino la noche, esto se debe entender de las segundas vísperas,
o después de puesto el sol, cuando ya era oscuro. Versículo 24. Y el barco en medio de la mar era combatido de las ondas, porque el viento era contrario. Comentario del versículo 24. En medio de la mar. Esto es, en medio del lago. Versículo 25. Mas a la cuarta vigilia de la noche vino Jesús hacia ellos andando sobre la mar. Comentario del versículo 25. A la cuarta vigilia de la noche. Esto es, casi al rayar del alba. Dividían la noche en 4 partes, que llamaban vigilias, porque según la disciplina militar, se mudaban los centinelas 4 veces en el discurso de la noche. Estas eran más largas o más cortas, según variaba la estación del año. La cuarta vigilia era la última, como si dijéramos, al apuntar del día o rayar del alba. San Marcos 13, 35. Esta costumbre la tomaron de los romanos, porque antes de estar bajo de su dominio, la dividían en 3 vigilias. Por esto en los evangelios se hace mención de la cuarta vigilia de la noche, expresión que no se halla en todo el Antiguo Testamento. Versículo 26. Y cuando le vieron andar sobre la mar, se turbaron y decían que es fantasma, y de miedo comenzaron a dar voces. Versículo 27. Mas Jesús les habló al mismo tiempo y dijo: Tened buen ánimo, yo soy, no temáis. Versículo 28. Y respondió Pedro y dijo: Señor, si tú eres, mándame venir a ti sobre las aguas. Versículo 29. Y él le dijo: Ven. Y bajando Pedro del barco, andaba sobre el agua para llegar a Jesús. Versículo 30. Mas viendo el viento recio, tuvo miedo, y como empezase a hundirse, dio voces diciendo: Valedme, Señor. Versículo 31. Y luego extendiendo Jesús la mano, trabó de él, y le dijo: Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Comentario del versículo 31. ¿Por qué dudaste? Jesucristo concedió a San Pedro lo que le pedía, para hacerle conocer por propia experiencia que toda su fortaleza le venía del Señor, siendo flaco y miserable por sí mismo. Y así fue, porque aunque caminaba seguramente sobre el agua por la virtud del que le sostenía, desde el momento mismo en que empezó a temer y dudar, puesto en las manos de su desconfianza, empezó también a anegarse, todo lo cual nos representa al vivo la verdadera disposición del espíritu del hombre, y lo que es por sí, si Dios aparta de él sus socorros. San Juan Crisóstomo. Versículo 32. Y luego que entraron en el barco, cesó el viento. Versículo 33. Y los que estaban en el barco vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente Hijo de Dios eres. Versículo 34. Y habiendo pasado a la otra parte del lado, fueron a la tierra de Genesar. Comentario del versículo 34. La tierra de Genesar, en el griego, es llamada Genesaret. Su territorio se extendía a lo largo del lago que tenía el mismo nombre. Versículo 35. Y después que le conocieron los hombres de aquel lugar, enviaron por toda aquella tierra, y le presentaron todos cuantos padecían algún mal. Versículo 36. Y le rogaron que les permitiese tocar siquiera la orla de su vestido, y cuantos la tocaron, quedaron sanos.
Comentario del versículo 36. La orla de su vestido. Se descubre la fe de estos pueblos, pues creyeron que solo con tocar la orla del manto de Jesucristo, quedarían sanos de todas sus enfermedades. Fin del capítulo 14 del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo.